Porque algunas personas, como por ejemplo Jesucristo, parecen escuchar más lo que tú comunicas que otras. Porque algunas personas están verdaderamente dispuestas a escuchar, están dispuestas a oír, están dispuestas a permanecer abiertas a la comunicación, aun cuando lo que oyen parezca espantoso, disparatado o manifiestamente equivocado. Debemos escuchar a Dios aún en el caso de que lo que nos diga nos parezca equivocado, especialmente cuando parezca equivocado. Si creéis que estáis en lo cierto respecto de algo, ¿para qué necesitáis hablar con Dios? Seguid adelante, actuando según vuestro entender, pero observad lo que habéis estado haciendo desde el principio de los tiempos, y mirad cómo es el mundo. Evidentemente, en algo habéis fallado, y es obvio que hay algo que no entendéis. Lo que sí entendéis ha de pareceros correcto, puesto que correcto es un término que utilizáis para designar aquello con lo que estáis de acuerdo. Por lo tanto, aquello que se os escapa parecerá en un primer momento como equivocado. La única manera de adelantar en esto es preguntándose uno mismo, ¿qué pasaría si todo lo que considero equivocado fuese realmente correcto? Todos los grandes científicos conocen esta pregunta. Lo que hace el científico no es simplemente trabajar. El científico cuestiona todos los presupuestos y prejuicios. Todos los grandes descubrimientos han surgido de la voluntad, de la capacidad de no estar en lo cierto. Y eso es lo que se necesita en este caso. No podéis conocer a Dios hasta que no hayáis dejado de deciros a vosotros mismos que ya conocéis a Dios. No podéis escuchar a Dios hasta que dejéis de pensar que ya habéis escuchado a Dios. No puedo deciros mi verdad hasta que vosotros dejéis de decirme las vuestras. Pero mi verdad acerca de Dios procede de ti. ¿Quién lo ha dicho? ¿Otros? ¿Qué otros? Predicadores, vicarios, rabinos, sacerdotes, libros, la Biblia, por amor de Dios. Esas no son fuentes autorizadas. ¿No lo son? No. Entonces, ¿qué hay que sí lo sean? Escucha tus sentimientos. Escucha tus pensamientos más elevados. Escucha a tu experiencia. Cada vez que una de estas tres cosas difiera de lo que te han dicho tus maestros o has leído en tus libros, olvida las palabras. Las palabras constituyen el vehículo de verdad menos fiable. Hay tantas cosas que quiero decirte, tantas cosas que deseo preguntarte, que no sé por dónde empezar. Por ejemplo, ¿por qué no te revelas? Si de verdad hay un Dios y eres tú, ¿por qué no te revelas de un modo que todos podamos entenderlo? Ya lo he hecho, una y otra vez. Estoy haciéndolo de nuevo aquí y ahora. No, me refiero a una forma de revelación que resulte incuestionable, que no se pueda negar. ¿Cómo cuál? Como apareciendo ahora mismo ante mi vista. Lo estoy haciendo. ¿Dónde? ¿Dónde? Donde quiera que mires. No,
Yo quiero decir de un modo indiscutible, de un modo que ningún hombre pueda negar. ¿De qué modo sería? ¿Bajo qué forma o aspecto me harías aparecer? Bajo la forma o aspecto que realmente tengas. Eso sería imposible, ya que no poseo una forma o aspecto que podáis comprender. Puedo adoptar una forma o aspecto que podáis comprender, pero entonces todos supondrían que lo que han visto es sola y única forma y aspecto de Dios, en lugar de una forma y aspecto de Dios, una entre muchas. La gente cree que yo soy como me ven, en lugar de como no me ven. Pero yo soy el gran invisible, no lo que me hago ser a mí mismo en un momento determinado. En cierto sentido, yo soy lo que no soy. Y es de este no ser de donde vengo y a donde siempre retorno. Pero cuando vengo bajo una u otra forma determinada, una forma bajo la que creo que la gente pueda comprenderme, entonces la gente me atribuye esa forma para siempre jamás. Y si viniera bajo cualquier otra forma, ante cualesquiera otras personas, los primeros dirían que no habrían aparecido ante los segundos, ya que no me habrían mostrado a los segundos igual que a los primeros, ni les habría dicho las mismas cosas. De modo que, ¿cómo iba a ser yo? Como puedes ver, no importa bajo qué forma o de qué manera me revele, cualquiera que sea la manera que elija o la forma que adopte, ninguna de ellas resultará incuestionable. Pero si tú hicieras algo que evidenciara la verdad de quién eres más allá de cualquier duda o interrogante, habría todavía quienes dijeran que es cosa del diablo o simplemente de la imaginación de alguien o de cualquier causa distinta de mí. Si me revelara como Dios Todopoderoso, Rey de los cielos y la tierra, y moviera montañas para demostrarlo, habría quienes dirían, debe ser cosa de Satanás. Y eso es lo que sucedería, puesto que Dios no se revela a sí mismo por o a través de la observación externa, sino de la experiencia interna. Y cuando la experiencia interna ha revelado al propio Dios, la observación externa resulta innecesaria. Y cuando la observación externa es necesaria, entonces no resulta posible la experiencia interna. Así pues, si se pide la revelación, entonces no puede darse, puesto que el acto de pedir constituye una afirmación de que aquella falta, de que no se está revelando nada de Dios. Esta afirmación produce la experiencia, ya que vuestro pensamiento sobre algo es creador y vuestra palabra es productora, y vuestro pensamiento y vuestra palabra juntos resultan magníficamente eficaces en tanto dan origen a vuestra realidad. Por lo tanto, experimentaréis que Dios no se ha revelado, ya que si lo hubiera hecho, no se lo pedirías. ¿Significa eso que no puedo pedir nada que desee? ¿Me estás diciendo que rezar por algo en realidad aleja ese algo de nosotros? Esa es una pregunta que ha sido respondida a través de los siglos y que ha sido respondida cada vez que se ha formulado. Pero no habéis escuchado la respuesta o no queréis creerla. Responderé de nuevo con palabras de hoy, en un lenguaje actual,
de la siguiente manera. No tendréis lo que pedís, ni podéis tener nada de lo que queráis, y ello porque vuestra propia petición es una afirmación de vuestra carencia. Y el decir que queréis una cosa únicamente sirve para producir esa experiencia concreta, la carencia, en vuestra realidad. Por lo tanto, la oración correcta no es nunca de súplica, sino de gratitud. Cuando dais las gracias a Dios por adelantado, por aquello que habéis decidido experimentar en vuestra realidad, estáis efectivamente reconociendo que eso está ahí, en efecto. La gratitud es, pues, la más poderosa afirmación dirigida a Dios, una afirmación a la que yo habré contestado incluso antes de que me la formuléis. Así pues, no supliquéis nunca, antes bien, agradeced. Pero, ¿qué ocurre si yo agradezco algo a Dios por adelantado y luego eso no aparece nunca? Eso podría llevar al desencanto y a la amargura. La gratitud no puede utilizarse como una herramienta con la que manipuláis a Dios, un mecanismo con el que engañar al universo. No podéis mentiros a vosotros mismos. Vuestra mente sabe la verdad de vuestros pensamientos. Si decís, gracias Dios por esto y por lo otro, y al mismo tiempo está claro que no está en vuestra realidad presente, estáis suponiendo que Dios es menos claro que vosotros, y por lo tanto, produciendo esa realidad en vosotros. Dios sabe lo que vosotros sabéis, y lo que vosotros sabéis es lo que aparece en vuestra realidad. Pero entonces, ¿cómo puedo estar realmente agradecido por algo si sé que no está presente? Fe. Si tienes, aunque solo sea la fe equivalente a un grano de mostaza, moverás montañas. Sabrás que eso está presente porque yo digo que está presente, porque yo digo que incluso antes de que me preguntes, habré respondido, porque yo digo, y os lo he dicho de todas las maneras concebibles, a través de cualquier maestro que me puedan mencionar, que sea lo que sea que queráis, si lo queréis en mi nombre, así será. Sin embargo, hay tanta gente que dice que sus oraciones han quedado sin respuesta. Ninguna oración, y una oración no es más que una ferviente afirmación de lo que ya es, queda sin respuesta. Cualquier oración, cualquier pensamiento, cualquier afirmación, cualquier sentimiento es creador, en la medida en que sea fervientemente sostenido como una verdad. En esa misma medida se hará manifiesto en vuestra experiencia. Cuando se dice que una oración no ha sido respondida, lo que realmente ocurre es que el pensamiento, palabra o sentimiento sostenido de modo más ferviente ha llegado a ser operativo. Pero lo que has de saber, y ese es el secreto, es que detrás del pensamiento se halla siempre otro pensamiento, el que podríamos llamar pensamiento promotor, que es el que controla el pensamiento. Por lo tanto, si rogáis y suplicáis, parece que existe una posibilidad mucho menor de que experimentéis lo que pensáis
que habéis decidido, puesto que el pensamiento promotor que se halla detrás de cada súplica es el que de en ese mismo modo no tenéis lo que deseáis. Ese pensamiento promotor se convierte en vuestra realidad. El único pensamiento promotor que puede ignorar ese pensamiento es uno fundado en la fe, en que Dios concederá cualquier cosa que se le pida sin falta. Algunas personas poseen este tipo de fe, pero muy pocas. El proceso de la oración resulta mucho más fácil cuando, en lugar de creer que Dios siempre dirá sí a cada petición, se comprende intuitivamente que la propia petición no es necesaria. Entonces la oración se convierte en una plegaria de acción de gracias. No es en lo absoluto una petición, sino una afirmación de gratitud por lo que ya es. Cuando dices que una oración es una afirmación de lo que ya es, estás diciendo que Dios no hace nada, que todo lo que ocurre después de una oración es un resultado de la acción de rezar. Si crees que Dios es un ser omnipotente que escucha todas las oraciones y responde sí a unas y no a otras, y ya veremos al resto, estás equivocado. ¿Por qué regla de tres decidiría Dios? Si crees que Dios es quien crea y decide todo lo que afecta a vuestra vida, estás equivocado. Dios es el observador, no el creador. Y Dios está dispuesto a ayudaros a vivir vuestra vida, pero no de la manera que supondráis. La función de Dios no es crear o dejar de crear las circunstancias o condiciones de vuestra vida. Dios os ha creado a vosotros, a imagen y semejanza suya. Vosotros habéis creado el resto, por medio del poder que Dios os ha dado. Dios creó el proceso de la vida y la propia vida tal como la conocéis. Pero Dios os dio el libre albedrío para hacer con la vida lo que queráis. En este sentido, vuestra voluntad respecto a vosotros es la voluntad de Dios respecto a vosotros. Estáis viviendo vuestra vida del modo como la estáis viviendo. Y yo no tengo ninguna preferencia al respecto. Esta es la grandiosa ilusión de la que participáis, que Dios se preocupa de un modo u otro por lo que hacéis. Yo no me preocupo por lo que hacéis, y eso os resulta difícil de aceptar. Pero, ¿os preocupáis vosotros por lo que hacen vuestros hijos cuando les dejáis salir a jugar? Es importante para vosotros si juegan al corre que te pillo, al escondite o a disimular. No, no lo es, porque sabéis que están perfectamente seguros, ya que les habéis dejado en un entorno que consideráis favorable y adecuado. Por supuesto, siempre confiaréis en que no se lastimen, y si lo hacen, haréis bien en ayudarles, curarles y permitirles que se sientan de nuevo seguros, que sean felices de nuevo, que vuelvan a jugar otro día. Pero tampoco ese otro día os preocupará si deciden jugar al escondite o a disimular. Por supuesto, les diréis que juegos son peligrosos, pero no podréis evitar que vuestros hijos hagan cosas peligrosas. Al menos no siempre, no para siempre, no en todo momento
desde ahora hasta su muerte. Los padres juiciosos lo saben, pero los padres nunca dejan de preocuparse por el resultado. Esta dicotomía, no preocuparse excesivamente por el proceso, pero sí por el resultado, describe con bastante aproximación la dicotomía de Dios. Pero Dios, en un sentido, no siempre se preocupa por el resultado, no por el resultado final. Y ello porque el resultado final está asegurado. Y esta es la segunda gran ilusión del hombre, que el resultado de la vida es dudoso. Es esta duda acerca del resultado final la que ha creado vuestro mayor enemigo, el temor. Si dudáis del resultado, entonces dudaréis del Creador, dudaréis de Dios. Y si dudáis de Dios, entonces viviréis toda vuestra vida en temor y la culpa. Si dudáis de las intenciones de Dios y de su capacidad de producir ese resultado final, entonces, ¿cómo podréis descansar nunca? ¿Cómo podréis nunca hallar realmente la paz? Sin embargo, Dios posee pleno poder para encajar las intenciones con los resultados. No podéis ni queréis creer en ello, aunque afirméis que Dios es todopoderoso, y en consecuencia habéis de crear en nuestra imaginación un poder igual a Dios, con el fin de encontrar una manera de que la voluntad de Dios se vea frustrada. Así habéis creado en vuestra mitología el ser al que llamáis el diablo. Incluso habéis imaginado a Dios en guerra con ese ser, pensando que Dios resuelve sus problemas del mismo modo que vosotros. Por fin, habéis imaginado realmente que Dios podría perder esa guerra. Todo esto viola lo que decís que sabéis de Dios, pero eso no importa. Vivís vuestra ilusión y de este modo sentís vuestro temor debido a vuestra decisión de dudar de Dios. Pero, ¿qué ocurriría si tomaras una nueva decisión? ¿Cuál sería entonces el resultado? Deja que te diga algo. Deberías vivir como Buda, como Jesús, como lo hicieron todos los santos que siempre habéis idolatrado. Sin embargo, como ocurrió con la mayoría de los santos, la gente no te entendería. Y cuando trataras de explicar tu sensación de paz, tu alegría de vivir, tu éxtasis interior, ellos oirían tus palabras, pero no te escucharían. Tratarían de repetir tus palabras, pero las acrecentarían. Se asombrarían de que tuvieras lo que ellos no pueden encontrar, y entonces se volverían envidiosos. Pronto la envidia se convertiría en rabia, y en su furor tratarían de convencerte de que eras tú quien no entendería a Dios. Y si fracasaran a la hora de arrancarte tu alegría, tratarían de hacerte daño. Tan enorme sería su rabia. Y cuando tú les dijeras que eso no te importaba, que ni siquiera la muerte podría privarte de tu alegría ni cambiaría tu verdad, seguramente te matarían. Entonces, cuando vieran con qué paz aceptabas la muerte, te llamarían santo
y te amarían de nuevo. Y ello porque está en la naturaleza de las personas amar, luego destruir y luego amar de nuevo aquello que más aprecian.